Desde el Comité Científico de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas, les saluda la licenciada Gloria Jiménez. Estamos aquí con el objetivo de compartir unas revisiones bibliográficas que hicimos referente a la fisioterapia respiratoria en pacientes con COVID-19. El objetivo de este comité es justamente buscar la jerarquización de los niveles de atención y conocimiento de los profesionales de nuestro país en las diferentes patologías y en este caso con el COVID-19 que, como saben, es una pandemia. Entonces queremos tener la información y el asesoramiento más actualizado para poder ofrecer un buen servicio de salud a nuestro país. Esta revisión tiene como objetivo ver todas las guías de manejo para kinesiólogos y fisioterapeutas referentes a afecciones causadas por el COVID-19 y socializar estas guías de manejo que están siendo aplicadas a nivel internacional, siempre con una fundamentación científica. Nuestra bibliografía principal es la fisioterapia respiratoria en el manejo del paciente con COVID-19, recomendaciones generales de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, sacada en 26 de marzo de este año, que a su vez se basa en otras bibliografías de todo el país que ya han pasado esta pandemia, como Italia, como Francia, como Australia, Inglaterra, Estados Unidos, documentos de la Organización Mundial de la Salud. También tenemos documentos de China, todos relacionados con la rehabilitación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al hablar de COVID y hablar de un abordaje terapéutico? Las fases que tiene esta afección. Primeramente, cuando se detecta, es la fase 1 que sería del confinamiento. Se confirma que tiene COVID-19, entonces se queda aislado en la casa y se toma todos los cuidados necesarios. Luego puede empeorar la situación e ingresa al hospital por alguna alteración respiratoria, algún inicio de distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1, de tipo hipoxémica, y posterior a eso, eso puede ir a una agudización o periodo crítico, donde ahí sí es porque se da el distrés, ¿verdad? Y ahí requiere de ventilación mecánica. Entonces, este es uno de los periodos más críticos. Si es que supera este periodo crítico, ya viene el periodo de recuperación y de alta hospitalaria. En estos 4 periodos hay un rol de la fisioterapia, tanto respiratoria o motora. Esa es la pregunta. Y según las revisiones vamos a ir viendo cuáles son estos roles, si es que existen. El objetivo general del abordaje de la fisioterapia respiratoria, en general, cubriendo todas las fases, sería mejorar la sensación de disnea, reducir las complicaciones, preservar la función pulmonar, prevenir y mejorar la disfunción y la discapacidad, y mejorar la calidad de vida, ansiedad y depresión. Entonces, esta sensación de disnea puede ser ocasionada ya por esta afección del parénquima pulmonar. Entonces, si aquí se habla de fisioterapia respiratoria, ya sería el tema de oxigenoterapia, y tenemos otra revisión que están realizando colegas de Paraguay también, que habla de todo lo que sean las terapias no invasivas de soporte ventilatorio y también las invasivas.
Entonces en otro capítulo vamos a hablar de eso. Reducir complicaciones en el caso de que esté mucho tiempo acostado, ¿verdad? En lo posible, siempre que no tenga fiebre, que no haya mucha alteración, pedir que se mantenga en movimiento, ¿verdad? Asesorar eso también. Preservar la función pulmonar, ¿verdad? Hay casos específicos, si el paciente tiene alguna patología concomitante, por ejemplo, una bronquiectasia, o una enfermedad neuromuscular donde no pueden manejar bien las secreciones, ahí es donde se puede ayudar al manejo de todo lo que sea la permeabilidad de vías aéreas. Más adelante vamos a ver que hay según los estudios, un porcentaje bastante bajo, menos de el 36% de pacientes con COVID-19 que tienen secreciones, y solo se indica asistencia kinésica en el caso que no puedan manejar la secreción. Entonces eso también tener cuidado, prevenir y mejorar la disfunción y la discapacidad, eso ya sería en el periodo, ya en la etapa de recuperación. Si tiene una patología concomitante, pierde mucho la funcionalidad de la capacidad respiratoria, entonces ayudar a restablecer eso con un entrenamiento general, ¿verdad? Aeróbico, eso también vamos a ver. Y mejorar la calidad de vida, ansiedad y depresión. Según los estudios, los pacientes posterior a esto quedan bastante tocados, ¿verdad? También debe ser una experiencia muy fuerte. Y cómo ayudar a recuperar en ese periodo, reacondicionamiento otra vez físico, calidad de vida, adaptación de vuelta. Entonces aquí ya trabajar en equipos multidisciplinarios en todas las etapas. ¿Qué pasa en la fase de confinamiento? Que sería la primera etapa donde se diagnostica, se detecta que tiene COVID el paciente, entonces se queda en la casa encerrado. ¿Qué pasa ahí? ¿Necesita o no fisioterapia? Según los estudios, no existen evidencias que las técnicas de fisioterapia respiratoria ayuden al mejoramiento. ¿Qué pasa en esa etapa de confinamiento? Los pacientes que son sintomáticos leves, que van a pasar la cuarentena en el domicilio, generalmente tienen síntomas de fiebre o febrícula, fatiga generalizada, mialgia y tos seca. Y la fisioterapia no puede hacer nada con esto, ¿sí? Entonces, en este caso no hacemos ninguna técnica, pero eso sí, hay unas recomendaciones generales para la etapa de confinamiento que puede dar el fisioterapeuta, que sería evitar largos periodos de sedentación o inmovilidad dentro de lo que pueda, entonces que se mueva un poco, ¿verdad? Realizar ejercicio físico a diario, esa intensidad y volumen siempre va a depender de acuerdo a si tiene esa sensación de disnea, que le falta aire, y va a estar contraindicado si el paciente está con fiebre. Entonces, este paciente está en la fase de confinamiento, tiene síntomas leves, pedirle que se mueva un poco, pero si presenta fiebre o empeora, ¿verdad? Ese movimiento va a tener que disminuir, y en la fiebre, cuando tiene fiebre el paciente, se suspende el movimiento. Coordinar la respiración con los ejercicios realizados, ¿verdad? Sí, son movimientos leves, mueve los brazos, entonces los hombros, ahí coordina una inhalación, exhalación con los movimientos. Favorecer una buena hidratación, ¿verdad? Pedir al paciente que se hidrate bien, que tome agua. Generalmente un adulto necesita 2 litros de agua por día, pero eso también ya va a depender del peso, la altura. Eso sería bueno que tengan un asesoramiento de un nutricionista o un clínico. Entonces, en la fase ya de ingreso al hospital, si ese paciente empeora, ¿qué hacemos? Entra al hospital,
por la falta de aire, esa disnea progresiva, hipoxemia, ¿verdad? Se dice de la fisioterapia que todas esas técnicas que son de incremento del flujo expiratorio son contraindicadas por el alto riesgo de generar aerosoles y microgotas. ¿Qué es eso? Todas esas técnicas, por ejemplo, Happy, que saque todo el aire, después la tos, asistente mecánico de la tos, todo lo que sea flujo expiratorio, contraindicado porque al sacar las gotitas de la boca, las gotas de salida contaminadas, pueden contaminar todo el resto del ambiente del hospital y al terapeuta. Los dispositivos de presión expiratoria positiva, todo lo que sean los three holes, ¿verdad? O flutter, no se usa tampoco nada de eso porque todos son dependientes de flujo. Como dije anteriormente, asistente de la tos tampoco. Los de alta frecuencia, que aquí no tenemos en Paraguay el chaleco vibratorio y todo eso tampoco. Y la instilación o nebulización con suero o posicionamiento tampoco, porque puede provocar más tos y expectoración. Entonces, en la fase de ingreso hospitalaria, tampoco se hace nada de aerosolterapia, nada de técnicas, ¿sí? Nada de técnicas de flujo expiratorio. ¿Qué es lo que se pide en esa fase de ingreso? Que se analice primero los indicadores clínicos caso por caso y el riesgo-beneficio. Se tiene que buscar el consenso del equipo. No todos los pacientes van a tener fisioterapia, al contrario, ¿verdad? Muy pocos van a tener. ¿Y por qué? Generalmente la neumonía caracterizada por el COVID no parece de consolidación exudativa y genera una tos seca, no productiva, y las técnicas de fisioterapia respiratoria no estarían indicadas. Según la evidencia, como les dije al inicio, hasta un 34% de los pacientes con COVID-19 presentaron tos productiva. Entonces, el resto tiene una tos seca. Si es que tiene tos productiva, se podría usar las técnicas de drenaje de secreciones, que vienen a ser las movilizaciones. Podrían ser beneficiosas, pero solamente en el caso que el paciente de por sí mismo no pueda eliminar su secreción, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, un paciente con una enfermedad neuromuscular, con debilidad muscular, que no puede expectorar en forma funcional, o un paciente con bronquiectasia o con fibrosis quística, ya con patologías concomitantes de base. Entonces, solo en esos casos se puede asistir todo lo que sea el drenaje de secreción. En la fase de agudización o periodo en que el paciente entra a unidades de cuidados críticos, se toman unas estrategias para minimizar el riesgo, ¿verdad? El riesgo de contaminación. La aspiración de secreciones va a ser en forma de circuitos cerrados, sistemas cerrados. El uso de cámaras espaciadoras y cartuchos presurizados, siempre PMDI, se tiene que usar para, si es que se usa aerosolterapia. En la ventilación mecánica no invasiva, ¿verdad? Que está muy poco indicada, ¿verdad? Por los riesgos. Estábamos discutiendo con otros colegas de Latinoamérica justamente eso. Si es que recibe ventilación no invasiva, tendría que ser en un cuarto aislado de los demás o en una cámara, tiene que estar aislado el paciente, se tiene que asegurar el sellado adecuado de la interfase, siempre de doble tubuladura y el filtro, digamos, todo lo que sea la válvula exhalatoria, el puerto exhalatorio tiene que estar cerrado, ¿sí?
usar filtros de alta eficacia. En la ventilación manual con mascarilla y bolsa autoinflable, que sería esto bolseo, que también está contraindicado, ¿verdad? Porque puede haber mucha contaminación virósica. Entonces, no se indica también, si es que se hace, se tiene que poner dobles filtros, ramas exhalatorias. Todo eso, hay capítulos específicos que tratan bien sobre qué cuidados tener. En la ventilación mecánica invasiva, los filtros pueden ser de alta eficacia, siempre que eviten la contaminación virósica, ¿verdad? Entonces se tiene que poner los filtros tanto en la rama inspiratoria como expiratoria. Y un filtro pasivo de alta eficacia que impide la contaminación. Y la humidificación debe ser activa. Se va a intentar que se haga la menor cantidad de desconexiones del ventilador. Si es que el paciente necesita resucitación cardiopulmonar, se recomienda intubar en forma precoz para el manejo de la vía aérea. ¿Cuáles son los factores clínicos de riesgo que pueden llevar al óbito del paciente en esta etapa de agudización o durante su periodo en las unidades de cuidados críticos? Esto es muy importante saber. Edad avanzada, sexo masculino, recuento de linfocitos, suplementación de oxígeno, elevada puntuación en las evaluaciones de falla orgánica múltiple, que aquí hay una puntuación específica del secuencia Organ Failure Assessment, el SOFA o SOFA, radiografía con infiltrados pulmonares agresivos y valores de prueba de dímero D mayor a 1 microgramo por ml. Entonces, vamos a tener después una capacitación específica, tenemos una clase muy linda de radiografía en COVID que vamos a compartir también para los colegas. ¿Cuál sería en esta fase de agudización las técnicas de fisioterapia que se pueden aplicar? ¿Existen o no técnicas? ¿Qué dice la bibliografía? No hay evidencia suficiente que respalde aplicar las técnicas de fisioterapia respiratoria, atendiendo la clínica descrita por la evidencia de un 23 a 28% de los casos con COVID-19 que ingresaron presentaron secreciones. Entonces, un porcentaje bastante bajo. Los pacientes que desarrollan secreciones derivadas de una consolidación exudativa, hipersecreción y que tengan dificultad para eliminarlas, ahí se puede indicar alguna técnica de fisioterapia, pero con aspiración de circuito cerrado y algunas compresiones del tórax como para mover esa secreción. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué pasaría en la fase de crítica cuando está en terapia intensiva, verdad? Con el posicionamiento. Está demostrado que el decúbito prono mejora la oxigenación y aumenta la supervivencia de estos pacientes con cuadros similares, como el distrés respiratorio, ¿verdad? Esta recomendación se da cuando, aún realizando una ventilación protectora que viene a ser un volumen corriente menor a 6 ml por kilogramo de peso y unas PIT elevadas, la relación PAFI, presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno sea menor a 150. Entonces, la maniobra que se debe realizar, si es que en estos casos no mejora el paciente y se quiere cambiar de posición al paciente en decúbito prono, ¿verdad? Tiene que realizarlo un equipo muy entrenado
y con el menor número de personas posible. Siendo el fisioterapeuta con experiencia una figura que puede colaborar en esto, ¿verdad? En el posicionamiento en prono. Hay que prevenir las complicaciones posibles de esta maniobra, extudación accidental o que se mueva el tubo, ¿verdad? Y hipoventile, si bien no se extuba completamente, pero al moverse el tubo después, al hipoventilar, eso inmediatamente hay que solucionar. El arranque de sonda de alimentación, de vía central, de sonda vesical, vía periférica, luxación de algún hombro, si le empujan mal, le estiran mal, lesión por presión en zonas más propensas, ¿verdad? Eso serían las escaras o úlceras por presión. Y también pueden presentar alteraciones hemodinámicas. Entonces, pronar al paciente para ventilar la unidad de cuidados críticos tiene que ser, ¿verdad?, con un equipo multidisciplinario y bien especializado en el tema. ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas de la posición de prono? Cuando no hay que ponerle en prono al paciente, por más que esté con distrés. Si tienen una inestabilidad hemodinámica definida por una tensión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio, a pesar de la administración de fluidos y drogas inotrópicas, presión intracraneal elevada, la PIC mayor a 25 milímetros de mercurio, convulsiones, lesión espinal inestable, alguna lesión del tórax o abdomen, embarazo, un peso mayor a 135 kilogramos y si recientemente ha tenido un paro cardiopulmonar. En estos casos, no hacer posicionamiento en decúbito prono. ¿Qué pasa en esta fase de agudización o periodo crítico cuando está en terapia intensiva? ¿Se va a mover al paciente en forma precoz o no? ¿Qué dicen las guías? Dicen que una vez superada la fase inicial de intubación y el paciente esté estabilizado en la clínica, ellos se comportan como pacientes habituales intubados en terapia intensiva. El agravante es que no pueden usar humidificación activa. Entonces, si presentan complicaciones asociadas a la ventilación mecánica invasiva como daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica o retención de secreciones, ¿verdad?, debido a la estancia prolongada de estos pacientes, tienen el riesgo también de desarrollar una debilidad adquirida de la unidad de cuidado intensivo, o también conocido como polineuropatía o miopatía del paciente crítico. Y eso puede aumentar la morbimortalidad del paciente. Entonces, si el paciente está estable en terapia intensiva, se puede empezar ya a movilizar al paciente, ¿sí? Pero esa estabilidad, ¿verdad?, tiene que estar dada en forma clínica, y para prevenir todo lo que sea la miopatía del paciente crítico, ¿verdad?, se recomienda la movilización precoz, primeramente pasiva y después activa, con descansos de sedación, una vez que se alcance la estabilidad clínica y a los 3 o 4 días después del tratamiento de antibiótico y el retroviral. Siempre se tiene que tener en cuenta los valores de estabilidad. ¿Cuáles serían los valores de estabilidad? Aquí está bien específico, ¿verdad? Esto viene adaptado del artículo de los terapeutas de China. Una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria menor a 24 respiraciones por minuto, temperatura axilar menor a 37.2 grados Celsius, presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Después tenemos una saturación arterial de oxígeno mayor a 90, si no había una insuficiencia respiratoria previa, y el nivel de conciencia adecuado. Estos son los valores con los cuales podemos empezar a movilizar al paciente en forma pasiva, ¿sí? Estamos hablando siempre de pacientes adultos.
¿Qué pasa con el destete, desconexión del ventilador, descontinuación de la ventilación mecánica? El proceso de weaning en el COVID tiene también una gran importancia, ¿verdad? Igual que en los otros pacientes que necesitan weaning, el fisioterapeuta es muchas veces un profesional de la salud que puede ayudar bastante y puede dar beneficios significativos a esta fase. Tal y como se demostró la evidencia, según todas las evidencias y situaciones habituales en la terapia intensiva. Entonces hay múltiples técnicas de entrenamiento, musculatura respiratoria y todo eso, que se puede hacer, pero para liberar camas más pronto. Lo que hay que tener en cuenta nomás es que con prudencia y revisar caso a caso, según los criterios clínicos, ¿verdad? Entonces no es cualquier paciente, bueno, no puede destetarse, vamos a hacerle reentrenamiento muscular, ¿verdad? Se tiene que ver cada caso. Antes de iniciar cualquier intervención de movilización activa, una vez que mejore el paciente, ya podemos empezar a pedir movilización activa, pero hay que tener en cuenta bien cuál es su estado de conciencia, cuál es su sistema respiratorio cardiovascular, en qué condiciones está a nivel respiratorio y cardiovascular y a nivel del aparato musculoesquelético también. Una vez que yo tenga eso, ¿qué tengo que tener en cuenta en el sistema respiratorio, aparato respiratorio? Que su concentración de oxígeno inhalado, su PO2, sea igual o menor a 0,6, que sería menor al 60% de concentración inspirada de oxígeno. Que la saturación de oxígeno percutánea, su saturación entonces sea mayor a 90 o igual. Una frecuencia respiratoria menor o igual a 30 respiraciones por minuto. Una presión expiratoria final, una PEP, ¿verdad?, menor o igual a 10 centímetros de agua. Porque acá se pone un asterisco, porque en algunos casos de COVID, por alteraciones pulmonares, se recomienda un PIT más alto que 10. Pero si está estable en el resto, se puede empezar la movilización activa, por más que tenga un PIT más alto que 10, una presión expiratoria final más alto que 10. Que no haya confrontación ventilador hombre-máquina. ¿Qué significa eso? Que el paciente no esté peleando con su ventilador, que esté en forma sincronizada con la ventilación mecánica. Y que no haya peligro en las vías respiratorias, ¿tá? Peligros en el sentido de que pueda tener peligro de algún sangrado, etcétera. Entonces, cuando se cumplan estos requisitos en el sistema respiratorio, se puede iniciar la movilidad activa, siempre que se cumpla también con todo lo que sean los requisitos a nivel del sistema cardiovascular, que sería a nivel de presión arterial sistólica, que sea mayor o igual a 90 milímetros de mercurio y menor a 180 milímetros de mercurio. La presión arterial media, que sea mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y menor o igual a 110 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca, que sea igual o mayor a 40 latidos por minuto y menor a 120 latidos por minuto. Que no haya arritmias ni isquemia miocárdica. Que no haya signos de shock acompañados de ácido láctico en la sangre, que este ácido láctico no sea mayor o igual a 40 milimol por litro. Que no haya trombosis venosa profunda, ¿verdad?, porque eso es inestable, ni una nueva embolia pulmonar. Que no haya estenosis aórtica o una sospecha de estenosis aórtica. Y en el sistema nervioso, para iniciar la movilidad activa, la escala de agitación-sedación de Richmond o Richmond,
tiene que ser menor, menos 2 o más 2. La presión intracraneal tiene que estar menor a 20 centímetros de agua. Y no tiene que tener fracturas inestables en las extremidades, columna, ninguna enfermedad hepática, renal o algún daño progresivo. No tiene que haber sangrado activo y la temperatura corporal tiene que ser menor o igual a 38.5 grados Celsius. Todos estos requisitos debe cumplir el paciente con COVID a nivel del sistema nervioso para iniciar una movilidad activa en cuidados críticos cuando empiece a recuperarse. Entonces, seguimos con la fase de agudización o periodo crítico, ¿verdad? Por motivos de seguridad y de recursos humanos, la intervención de pacientes graves y enfermos críticos se va a realizar las actividades dentro de la cama o cerca de ellos, y van a cubrir las 3 áreas principales: manejo postural, actividades de movilización temprana y manejo de la respiración. ¿Qué quiere decir eso? Paciente en terapia intensiva estable, ¿verdad? Lo vamos a movilizar pasiva, activamente, de acuerdo a las condiciones antes citadas, pero nunca sacarle, por ejemplo, afuera para hacer las movilizaciones, ¿verdad? Y según la conciencia y estado funcional del paciente, se va a ver qué técnica se va a hacer, qué intervención terapéutica. O manejo postural, que sería solo posicionamiento, actividades de movilización temprana, que serían movilizaciones pasivas, manejo de la respiración también, y se puede hacer también movilización activa, pero de acuerdo a la clínica del paciente. Ahora ya en una fase de recuperación y alta hospitalaria, logra el paciente con COVID recuperarse, entonces se puede hacer entrenamientos. Lo que se vio es que hay 2 tipos de pacientes recuperados de COVID. Uno, que son pacientes recuperados de un proceso respiratorio leve moderado, y otros que son pacientes recuperados de un proceso grave crítico. En los pacientes recuperados de un proceso leve moderado, ¿verdad? El objetivo a corto plazo es que se vuelva a restablecer su condición física y psicológica, ¿verdad? Que tenía anterior a la enfermedad. Entonces puede hacer un ejercicio aeróbico, recuperar de a poco su capacidad de ejercicio. Y en los pacientes que tuvieron un proceso grave y se recuperaron de eso, ¿verdad? Se insiste en educación del paciente, de a poco todo lo que sea ejercicio aeróbico, ejercicios de fuerza, entrenamiento. Si tiene secreciones por alguna patología concomitante del drenaje de las secreciones, también si necesita, por ejemplo, por una enfermedad de debilidad muscular, estrategias ventilatorias también. Y entonces todo eso va a depender de las manifestaciones clínicas que requiera el paciente, ¿verdad? Es decir, de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente, de acuerdo a eso se va a utilizar diferentes técnicas de recuperación. ¿Qué pasa con el entrenamiento aeróbico? Se debe generar pautas de ejercicios como caminar, andar rápido, trotar, comenzando con una intensidad y duración baja, y se va a ir aumentando en forma gradual. Se recomienda 20 a 30 minutos de duración por sesión y 3 a 5 sesiones por semana. Pero eso siempre va a depender también de la fatiga del paciente, ¿verdad? El entrenamiento progresivo de la fuerza se puede hacer trabajos en grupos musculares, flexores, extensores, carga de 8 a 12 repeticiones y unos intervalos de entrenamiento de 2 minutos, descansa, vuelve, y puede hacer eso 2 a 3 sesiones por semana durante por lo menos 6 semanas, que viene a ser prácticamente 1 mes y medio para recuperación, ¿verdad? Después de la recuperación, cuando sale de alta, 1 mes y medio de fisioterapia para recuperarse. Esto es muy importante porque
Después de la pandemia a lo mejor vamos a necesitar más colegas que hagan reentrenamiento muscular y respiratorio, y ahí ya es una fase donde no es aguda y se va a poder trabajar en los consultorios, ¿verdad? En los domicilios. ¿Qué pasa en la fase de recuperación con las técnicas de drenaje de secreciones? Se puede utilizar también reeducar el patrón respiratorio, movilizar el tórax, ¿verdad? Si tiene, como dije, patología con secreciones de base, ¿verdad? Como una fibrosis quística, una debilidad muscular, entonces que no puede manejar las secreciones, ahí se usa todo lo que sea estrategias de drenaje. Entonces, puede que el paciente post-COVID, ¿verdad?, tenga una capacidad pulmonar reducida, entonces hay que recuperar eso. ¿Cuál sería la conclusión de la revisión a la que llegué después de todo esto? Como es para tener una guía, nosotros tenemos aún escasos casos de COVID internados y pocos colegas todavía están atendiendo pacientes con COVID. En el caso de que eso aumente, entonces, ¿cómo estar preparado para enfrentar, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Eso es lo principal para no meter la pata. Entonces, todas las publicaciones relacionadas a la aplicación de fisioterapia respiratoria y motora en el manejo del paciente con COVID-19 recomiendan el uso de algunas técnicas según el objetivo terapéutico que haya y las fases que esté el paciente, como dijimos, ¿verdad? En la primera fase, que está confinado en la casa, no hay una técnica específica. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No quedarse todo el tiempo quieto y de acuerdo a su clínica moverse un poco, ¿verdad? Realizar unos ejercicios suaves, ¿verdad? Si es que se interna el paciente, ¿verdad?, al entrar en la urgencia, ¿verdad?, que no hay que hacer las terapias de flujo aspiratorio, asistente de la tos, Luther, entrenamiento, free flow, nada que implique flujo, ¿verdad? El huffing tampoco, nada de eso, nebulización tampoco. Al ingresar en terapia intensiva, se aspira a circuitos cerrados, se tiene en cuenta todos los filtros adecuados, ¿verdad? Que también vamos a ver clases específicas y documentos específicos de todo lo que sean los filtros adecuados para la protección ideal en estos casos. ¿Qué pasa con la ventilación no invasiva? No está indicada, en ciertos casos sí, pero con mucho cuidado, buen sellado, buenos filtros, doble rama, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hay que hacer tampoco? Instilación, nebulización, ¿verdad? Y tampoco ninguna terapia que provoque la tos. Mucho cuidado con eso. Entonces, este sería el cierre de la revisión según los estudios actualizados que tenemos. Muchas gracias por la atención y vamos a seguir capacitándonos, aprendiendo, estar juntos en comunicación, fortalecernos como fisioterapeutas del Paraguay. Cualquier información, asesoramiento, si hay profesionales que quieran compartir con nosotros también sus conocimientos, están abiertos. Tenemos acá el correo de la asociación, akfpi@gmail.com, o se pueden comunicar conmigo en kinesiotipocientífico@gmail. Está la página también de la KISPI, tenemos en Facebook, tenemos Instagram. Todos están invitados para colaborar, mejorar y que seamos partícipes activos de la recuperación del país de esta pandemia, ¿sí? Ya desde ahora, pensando desde la prevención hasta la recuperación y sabiendo que esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, aplanando la curva y resistiendo juntos
y también siendo parte de la reserva, si es que en el caso que necesiten, estemos ahí. Muchas gracias, seguimos en comunicación.